Bien, continuamos con el horóscopo de mis lindas cabritas, el signo de Capricornio, de Sol, Luna y Ascendente. Ahora vamos a ver con el tarot de Osho cuál es tu mensaje de esta semana, qué quieren decirte tus guías espirituales. Y mira, la carta que nos sale es la voz interior. Sabes que venimos de una luna llena en el signo de Tauro y bueno, esta lunación hizo trígonos, aspectos de trígonos a tu signo natal, a Capricornio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se abre una super puerta de oportunidades, una energía muy fluida. Es como que finalmente las cosas toman cierto rumbo. Y llegas también a cierta intuición que nos da la luna llena. La luna llena nos permite también tener un reencuentro con nosotros mismos. En tu caso, es un excelente momento para meditar, para hacer yoga, sobre todo para hacer meditación consciente, porque es como que salen cosas desde lo más profundo de tu ser a la luz. De por sí, esta lunación se considera una luna lumínica porque estaba conjunta con Urano. La energía de la luna nos va a acompañar hasta la próxima luna nueva en el signo de Escorpio, que será más o menos para la mitad de noviembre. Y también las intenciones que se hicieron en esta luna llena, que fue el 31 de octubre, también veremos los resultados cuando llegue la luna nueva en el signo de Tauro en el mes de abril-mayo. Bien, ahora vamos a ver cuál es el mensaje del tarot de Rider-Waite para mi gente linda de Capricornio, para mis cabritas. ¿Cuál es el mensaje que tienen para ustedes? Aquí las cartas están un poco revoltosas. Vamos a ver. Cartas bastante potentes nos empiezan a salir y bueno, el mensaje se hace cada vez más evidente para mí, para ustedes, ya se los voy a explicar. El 3 de espada, ¿qué nos quiere decir el 3 de espada? Nos habla de la traición, pero no la traición que nos hacen nuestras personas allegadas, ¿no? Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo o nuestra familia. Aquí nos está hablando de una traición que muy probablemente nos hacemos nosotros mismos cuando escogemos algo que no nos hace bien. Cuando creemos que escogemos desde lo que nos gustaría, desde nuestras expectativas, pero a su vez nos hace mal. Es un péché mignon, un placentero, algo placentero culposo, ¿no? Algo que te da placer pero que te da culpa en corto periodo y da mucha culpa a largo plazo. Placer a corto periodo y culpa a largo plazo. Entonces, el colgado también nos está hablando de situaciones familiares, situaciones que vienen desde nuestro árbol familiar, y esto viene rondando desde hace muchísimo tiempo. Situaciones que se tienen que conversar, que se tienen que mirar desde otro punto de vista, que se tiene que probablemente ir a terapia para sanar. Esto puede ser algo relacionado con el padre, con los abuelos, con el patriarcado en la familia. Es como que el patriarcado está mal visto en la familia, está dañado. No mal visto, sino que está dañado. Se le tiene muchísimo juicio y muchísimas creencias al padre. Entonces hay que solucionar estos problemas con el padre, evidentemente, para que nos vaya mejor en todas las áreas de nuestra vida. Pero no solamente hacerlo para que nos vaya mejor, sino bueno, buscar las maneras de ser lo más altruistas posible. Yo sé que puede ser complicado, muchas veces tenemos ahí rencillas, dolor, pero es momento de perdonar. Es momento de perdonar para que tú puedas avanzar en tu vida. La emperatriz nos habla de un momento de tomar cuidado para tu cuerpo, ¿no? Como yoga, masajes, reiki, acupuntura, lo que te guste, que sea sensorial, que lo sientas en tu cuerpo y que además te genere placer. Todo lo que sea con los 5 sentidos. La emperatriz también nos habla de un súper momento de fertilidad, no solamente para tener hijos, sino para crear.
para ponerse creativo y ese dolor que se siente, transformarlo en belleza, transformarlo en arte. La parte de la salud, yo te diría que se ve relativamente bien aspectado. Lo que nos falta aquí es llorar, drenar, sacar toda la rabia, hacer catarsis de la rabia y de la culpa que se tiene por la no comprensión o por la indulgencia de personas de nuestra familia, y evidentemente pueden ser padres, abuelos, tíos, eh, personas de patriarcado. Entonces, en la parte del trabajo, si bien están las ilusiones de tener un empleo o la promesa de un empleo que te genere buenos ingresos, que te genere una mejor estabilidad de vida, digamos que aquí es el momento para crear, para hacer un proyecto, probablemente en solitario, probablemente sea un emprendimiento. De todas maneras, tú sigue tu corazón, sigue tu intuición en la parte laboral, porque probablemente vayas a ir por un muy, muy buen camino. Yo te diría que aquí es un buen momento para buscar un contrato de trabajo. Probablemente tengas que firmar. Ya Mercurio finalmente sale de su retrogradación el 4 de noviembre. Pero me encantan las cartas que salen para ti, porque aunque nos sale el 7 de copas, lo que nos viene más adelante es muy, muy bonito. Por eso la meditación está recomendada para que aporte respuestas y también te salga de la nebulosa, te saque de la nebulosa neptuniana. Bien, vamos a ver ahora con el tarot de la magia sexual para las personas que están solteras, para las personas que están casadas y en pareja. Primero comenzamos con los casados y en pareja y continuamos con los solteros. Mira qué linda, nos sale la carta de el mundo, el as de bastos y el rey de bastos. Cartas muy positivas para el área del romance del signo de Capricornio. El mundo nos está diciendo que salgamos de lo mundano y nos entreguemos a los placeres de la vida. Con tu pareja intenta tener una mejor comunicación, viajar más, hacer cosas que les llene su día a día, que les haga sentir que están allí el uno para el otro. El rey de bastos también nos sugiere que haya más presencia física, que haya más conexión, más deseo en la pareja. También nos estaría hablando de un doble inicio. Por eso las personas de Capricornio van a estar súper fértiles, sobre todo en la parte sexual, y las personas que quieran quedar en estado de embarazo es como que el mejor momento para hacerlo. Tienen dos ases, la reina, la emperatriz, y esto es un muy buen augurio. La verdad que sí, nos habla de muchísima fertilidad. Si no te sientes como que sea el momento idóneo para tener hijos, entonces empieza a crear un pequeño proyecto, algo que sea como tu hijo. Escribir, hacer un libro, un cuento. Tú sabrás qué te gusta hacer y empieza a crear, porque esta energía no debería ser desperdiciada, ya que es una energía que te puede traer grandes resultados, grandes cosas a largo plazo, ya sea porque el día de mañana decides publicar ese libro, ya sea porque de alguna manera eso que estás haciendo ayude a crear conciencia y sanación a otras personas. Entonces yo te diría que esto no lo ahogues, sino más bien aliméntalo. ¿Está muy relacionado con la pareja? Sí, está muy relacionado con la pareja, porque trabajas también tu lado masculino y trabajas también tu problema del patriarcado, ¿no? Tu problema con el padre y con los hombres. Entonces es un momento para prestarle mucha atención a esa área de tu vida. También nos estaría diciendo que bueno, efectivamente son momentos de placeres, de salir un poco de la mente y dejarse llevar por el corazón. Para las personas solteras nos sale el rey de bastos. El rey de bastos
el 7 de copas y la emperatriz nos está hablando de personas, quizás le estamos metiendo demasiada expectativa a una persona, a una relación que no se ha concretado, ¿no? Todavía no llega el momento de concretarse. Cuando hablo de concretarse, de que sea tu pareja oficial. Están como en veremos, vamos a ver si esto fluye, si esto funciona, y eso es demasiada ilusión, demasiadas expectativas que no sabemos si se cumplirán o no. Entonces pon un poco más los pies sobre la tierra, pon un poco más, asienta más si tú realmente quieres tener esta relación, si te supone felicidad, si te supone paz y tranquilidad, porque puede estar llevándote por un mundo un poco disperso, sobre todo en tu carrera, sobre todo en tu área laboral. Bueno, ya sabes, las energías sexuales muchas veces hay que concentrarlas, porque si nos desparramamos en las energías sexuales, se nos desparraman muchas áreas de nuestra vida. Ahora vamos a ver con el tarot angelical cuál es la pregunta para Capricornio. Para mis cabritas, ustedes pueden hacer una pregunta y aquí vamos a responder con el tarot de los ángeles. Vamos a ver cuál es la respuesta y dice creer. Creer, tener fe, tener un poco la convicción de que las cosas van a mejorar y de que las cosas se van a resolver, ¿no? Va a haber una resolución. Esto es más que todo meditando en introspección y con alguien más objetivo. Puede ser un profesional de la psicología o puede ser también un amigo que sea objetivo, pero bueno, si queremos resultados más efectivos, mejor con un psicólogo. Ahora vamos a sacar una cartita de Ho'oponopono, una cartita de la técnica hawaiana del perdón. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. La carta que nos sale es: yo escojo la paz y la libertad. Yo escojo la paz y la libertad. Y es lo que te sugieren las cartas a grosso modo. Sobre todo para las personas que están solteras, escoger la paz y la libertad. Bueno, mi gente linda, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana. Más que les haya gustado, que les haya servido, pero si les gustó y les sirvió, les invito a que me regalen un like, a que comenten y bueno, también a que se suscriban y le den a la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por ver este video y nos estaremos viendo en próximos. Bye, bye.